¿Se ha preguntado usted qué sucede después de la muerte? ¿Será que después de la sepultura no hay nada más? Hoy veremos qué dice la Biblia acerca de esto. A la luz de la palabra, veremos qué pasa después de la muerte. Mi nombre es Esaú Solís y esto es La Biblia Dice. Comenzamos. Cuando se habla acerca de este tema, ¿de dónde va el alma de una persona después que muere? Hay muchas opiniones. Unas personas responden con base a tradiciones no bíblicas que han sido transmitidas por generaciones, o responden bajo su propio criterio o sus propios sentimientos. Pero en este canal respondemos preguntas como estas con base en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ahora bien, en primer lugar, queremos dejar bien claro que sí habrá resurrección de muertos. De ahí vamos a partir. La palabra de Dios nos enseña acerca de esto, y el apóstol Pablo dijo que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero ¿con base a qué afirmamos esto de que los muertos van a resucitar? Veamos qué dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos la respuesta a esta pregunta. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Qué sucede con el alma después que una persona muere? ¿Será que se queda dormida en el sepulcro hasta el día de esta resurrección? ¿O será que el alma es inmortal y pasa a una eternidad? Muchos se confunden al pensar que el alma se queda dormida cuando leen Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice la palabra de Dios así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí se refiere al cuerpo mortal que está dormido, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos tripartitos, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. En la versión Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios así: ahora, que el Señor de paz os haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. La palabra de Dios llama a la muerte del cristiano un dormir, porque la esperanza está en que cuando Jesucristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el alma es inmortal. Ella trasciende a la muerte y va a la presencia de Dios. Cuando en el libro de Ezequiel dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá, es de profundizar en el contexto de este pasaje, y veremos que se refiere a la vida del hombre o a la muerte espiritual de todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. Pero hay una historia donde podemos ver dónde va el alma después que una persona muere. Esta historia fue narrada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos acerca de un hombre rico y un hombre que se llamaba Lázaro. Unos dicen que es una parábola, pero muchos estudiosos de la Biblia creen que es una historia, y yo personalmente creo que esta es una historia verídica por todo lo que aquí se dice. Lucas capítulo 16 versículo 22 dice la palabra de Dios: con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. La palabra de Dios dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, como dice en otra versión. Esta misma expresión que se encuentra aquí fue empleada en el Talmud para referirse al cielo como lugar de destino. Vemos aquí que Lázaro fue llevado al cielo, pero el hombre rico está en otro lugar. ¿A dónde es ese otro lugar? Lucas capítulo 16, versículo 23 al 24 dice la palabra de Dios así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hades o lugar de tormento. Esta palabra se usa para referirse al infierno, pero hay algo muy fuerte aquí. Él dice, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí se usa un verbo intransitivo que significa existir en un lugar o espacio. Y dice que está atormentado por la llama de fuego. Entonces, en esta historia podemos ver que uno está en el cielo y el otro está en el infierno. Esta es una historia como para pensar mucho en lo que aquí se dice, porque es muy fuerte en su contenido. Es Jesucristo mismo quien nos está explicando en este pasaje los dos lugares donde va el alma después que una persona muere. ¿Qué más claro que este ejemplo donde los dos fueron a una eternidad, uno al cielo y el otro a un lugar de tormento? El apóstol Pablo tenía muy claro que cuando un cristiano muere, pasa a estar en la presencia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios así. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Filipenses capítulo 1 versículo 23 dice la palabra de Dios así. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también el apóstol Pedro menciona en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 14, dice la palabra de Dios, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La historia del ladrón arrepentido en la cruz es otro ejemplo que un cristiano cuando muere va inmediatamente al cielo. Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Dice la palabra de Dios así. Y dijo a Jesús, esto fue el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay muchos pasajes de la Biblia donde podemos ver que las almas de los muertos, sean cristianos o no, siguen teniendo conciencia. Este es un dato muy curioso. En esta historia del rico y Lázaro, él se acuerda que tiene 5 hermanos. Y sabe, sí dice que siente dolor en las llamas de fuego. Pensándolo más bien, es una bendición morir habiendo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es de sumo gozo tener esa esperanza de vida eterna. El saber que nuestro nombre se encuentra inscrito en el libro de la vida y estaremos con nuestro Señor Jesucristo en la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23 dice la palabra de Dios así. Este es un versículo que me gusta muchísimo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto es muy lindo saber, que los que mueren con Cristo ya están con Él. Pero los que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, sus nombres no se encuentran inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo sabemos esto? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay una buena noticia. Hoy es un tiempo oportuno para que si usted no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, lo pueda hacer este día. Pero no quiero terminar este video sin antes responder una pregunta. ¿Por qué
¿Y cómo resucitarán los cristianos que están muertos si es que ya están en el cielo? ¿Cómo es que van a resucitar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Será Jesucristo mismo quien resucitará a nuestros hermanos que han muerto en Cristo, porque Él prometió redención para sus santos y van a resucitar para recibir un cuerpo glorificado. Es esta la razón por qué van a resucitar. Ahora que usted sabe a dónde van las almas de los que mueren, ¿a dónde quiere ir usted? Le hago la pregunta. Estoy seguro que al cielo. Por lo tanto, si usted aún no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, hoy puede hacerlo. Hoy es el momento de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dios le bendiga.